Buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Se trata de un webinario sobre células T humanas linfotróficas para el Agar-TLB, la amenaza silenciosa y sus manifestaciones neurológicas. Fue organizado por la Fiocruz este evento y con la Universidad de Oxford juntamente. Es un placer estar aquí hablando para ustedes. Y para mí, le doy las felicitaciones a esta iniciativa. O sea, que es un virus que ataca a la especie humana mucho más antiguo de lo que suponemos, con relación a la si lo comparamos con el HB1. Y tal vez, si no la más negligenciadas, es una de las más negligenciadas. Y también vemos la complejidad del tema al abordar esta cuestión, porque es un gen que está en la especie humana que es más antiguo que nuestra propia cultura. Y que se ejemplifica en su manera de presentarse esta enfermedad. Y es entonces en muchos casos difícil la comprensión de la problemática que presenta este virus. Y asimismo como los protocolos terapéuticos necesarios. Tenemos algunos de los autoridades más destacadas del mundo en el área. Y, y tenemos entonces una fuente inestimable de conocimiento de los profesores, el profesor Jacobson también, que va a estar hablando para nosotros sobre esta enfermedad maligna. Tenemos también investigadora, la doctora Clarice, en el campo de la biología, y que ha trabajado mucho con varios aspectos y varias enfermedades. También con la Universidad de John Hopkins ha trabajado, y la profesora Clarice Schwander, que nos va a hablar sobre los conflictos que presenta este virus. La coordinación general del programa corresponde a la doctora Cristiane Campelo Bresani, que va a realizar algunos comentarios. Entonces, es un gran placer estar aquí con todos ustedes y tenemos una gran oportunidad en intercambiar nuestras ideas y conocimientos. E- En esta iniciativa que seguramente merece una gran conmemoración. Que estamos en el área. Estamos haciendo una traducción prácticamente consecutiva debido a que muchas veces se superpone nuestra voz con la voz de la persona que habla. Acá tenemos algunas informaciones sobre cómo organizar mejor nuestro encuentro. Tenemos el chat que le solicitamos que lo utilicen, y aquí ustedes ven la lista de los panelistas presentes en esta reunión, presidida por el doctor Augusto César Peñalba de Oliveira. Tenemos aquí la agenda, que son la introducción. Eh, Es un placer estar aquí con todos ustedes. Parece que no consigo volver aquí con mis diapositivas. Soy de la NHS y estoy trabajando aquí desde como ustedes ven, en este virus, HLV1 fue el primero.
la Estación Nacional de Salud de los Estados Unidos y también con estudios en lo que se refiere a la leucemia. Hubo mucho revuelo sobre este virus junto con el HTLV cuando fue descubierto. Y ustedes saben que el HTLV3 en ese momento también trabajábamos con el HTLV1 en un estudio de enfermedades raras que puede informar sobre la comprensión de los desórdenes comunes en el área neurológica. Hacemos investigación entonces sobre esas enfermedades raras para mejor comprenderlas a estas enfermedades neurológicas. Y acá tenemos la esclerosis múltiple. Claro que son diferentes, pero también con singularidades y semejanzas con otras. Aquí tenemos una lista entonces, las similaridades y diferencias con la esclerosis múltiple. Como ustedes pueden observar en el aspecto clínico, las bandas oligoclonales, si es una enfermedad incurable, el agente etiológico, la mayoría de los pacientes que vienen para nuestra clínica vienen con, con un diagnóstico de MS. Han hecho los estudios correspondientes. Entonces le dicen, no, usted no tiene MS, usted tiene HTLV1, una infección por esa enfermedad. Es un virus que infecta a millones de personas. De 10 a 20 millones de personas están infectadas actualmente. Es un conductor asintomático. En el 90-95% de las casas, nosotros podemos rastrear esa migración del retrovirus y la mayoría de los individuos que poseen ese virus eh, eh, no presentan síntomas. Algunos desarrollan una leucemia o linfoma. También tenemos mielopatías asociadas para parálisis espástica tropical, así como otras manifestaciones inflamatorias, artropatía, uveitis, dermatitis. O sea, varios órganos del cuerpo sufren con esa lesión. Acá tenemos la participación de nuestra clínica y vemos en este mapa, muestra claramente. Voy a hablarles entonces sobre las manifestaciones clínicas de las enfermedades asociadas con la mielopatía y esos síntomas correlacionados, dolor de espaldas, lo vemos en la parte torácica, en la columna. Tenemos tal vez una de las mayores clínicas de los Estados Unidos con los pacientes que recibimos. En otras partes del mundo tal vez sea menor. Ustedes pueden ver aquí en este mapa la distribución, la migración. Y es importante ver en varias muestras de los estudios, saliva o sangre, y tenemos mucho interés en el HTLV1 para ver los mecanismos de la enfermedad y el tratamiento adecuado. Y podemos entender cómo tratar ese desorden que es predominante y está
produciéndose con detectores, o el anti-TAC, utilizado para la multiesclerosis. Hicimos un estudio clínico y estamos entonces dando el tratamiento clínico. Entonces, la pregunta que se nos presenta: ¿cómo que el virus que afecta a millones de personas puede estar asociado con la enfermedad en una pequeña recorte de pacientes? Básicamente tenemos que centrarnos también en la respuesta inmunológica. Podemos observar que es exactamente abordaje multifactorial, como vimos en allí están factores ambientales, factores genéticos y también factores inmunológicos asociados con también con todas nuestras enfermedades inmunológicas, en las cuales nosotros considera la susceptibilidad inmunológica del individuo. También tenemos disparadores ambientales del virus que pueden llevar a estas irregularidades. Lógicamente que es un sistema muy importante y debe ser estudiado. Aquí tenemos observaciones hechas diciendo que lo consideramos que un aspecto muy importante con estos grupos de contra que tiene el virus son tan portadores asintomáticos. Entonces, también aquí tenemos, hay mucho más virus en pacientes de lo que tenemos en portadores. También hay alta carga viral, es la que lleva esta respuesta. Acá tenemos un resumen de gran parte de los datos que examinamos en los años en los pacientes también con las portadoras con biomarcadores. Es difícil encontrar portadores en Estados Unidos, o sea, que tiene un virus también visto por un médico, ¿no? Realmente no vemos tanta cantidad de así. Pero de cualquier manera es igual, lo que vemos diferencias también en carga viral, en RNA, y también hablaré sobre estas respuestas inmunológicas en términos de factores que todos están más elevados en los pacientes y llevan básicamente a estas células T, también a células positivas también que son inmunopatogénicas. Entonces hablamos, digamos, que estas respuestas de inducción específicas HTLV de células T, las de no observadas también células también CD4 y también en macrófagos en varios subconjuntos son todas una expresión y también acá lo que vemos a través de estas tecnologías que han sido desarrolladas, todo esto llevan básicamente a las características CDP positivas específicas también HTLV1 directamente para que veamos también la dominancia de estas células. Entendemos todo este proceso y también nos llevará a diferentes tratamientos de las enfermedades. Y aquí tenemos también tenemos revisiones sedentarias hechas también por Graham, con Charles Graham y Abelardo Araújo, también analizando estos factores. Bueno, aquí en términos de factores fundamentales tenemos el reconocimiento de las células T y, y cualquier tipo de célula afectada también, también los receptores específicos se reconocen, las células bien como tenemos un péptido también puede hacer su asociación molecular. Definimos estas células en lo que llamamos también HLA-A21-TAX tetrámeros. Acá tenemos un dibujo a mostrarle. Hemos hecho investigaciones de enfermedades raras que pueden informar la comprensión también de la inmunología básica. Esta es la estructura, o sea, receptora de antígeno de célula T específico también, por lo que vemos también de nuestros estudios. Aquí nosotros tenemos, ¿veis? Este es el péptido, que estas son las lecciones aprendidas de la HAM-TCP y aquí nosotros tenemos este secuenciamiento de HTLV1 taxpéptido y esto es muy importante para que podamos entender este caudal de conocimiento. Es la respuesta específica y es mucho más alta en pacientes también que son, es mucho más alta pues en pacientes que tengan la enfermedad que los portadores. Y estamos hablando que también estos son endémicos en alguna parte de Japón y tenemos
Aquí nosotros hicimos la comparación también, que estos son mucho más altas, también casi el 5% son text positivos, también son muy elevados estos índices. Estos salen directamente frescos de la sangre, no se precisa tipo de cultivo. Podemos mostrar que estas células teatro también son reactivas, también realmente muestran una alta por ciento, inclusive algunos individuos llegan casi que al 30%. Y también tenemos estas respuestas elevadas y también en la corriente sanguínea también, y lo que vemos el acceso también, también a los test también, y los análisis de espina dorsal podemos observar los diferentes grupos, células tac específicas aquí, y podemos observar también con estas células TSFF que puede llegar hasta el 16% de estos niveles, hasta que en lo que se refiere en el líquido micro, líquidos también cefalorraquídeo. Puede haber un aumento tan acentuado que de cualquier manera acá vemos la cantidad de estas células específicas antígenas también aquí con alta carga viral observada aquí. O sea, la carga sanguínea, lo que podemos ver si nosotros lo comparamos a SH, acá observamos en pacientes de HAM-TSP, que ellos son mucho más altos. El 50% de los pacientes en este caso tienen, muestran este tipo de células infectadas también. Nuestro trabajo que hemos realizado con estos amigos también en el Brasil, también con el doctor Carvalho, con el doctor Ríos, utilizando diagnósticamente esto para diferenciar HAM-TCP de pacientes que puedan tener, digamos, en Brasil, que tienen también o esclerosis múltiples infectada básicamente con virus de linfotrópico. Aquí vemos que el nivel es mucho mayor que digamos que es SF también. Entonces, si sencillamente nosotros tenemos o se manifiesta non-HEM, podemos observar también diferentes de las cargas virales. Nuevamente observamos esto que es muy específico para HAM-TCP. Entonces, esto nos ofrece pues este modelo de y también de patenogénesis, a que entran en la célula del líquido y llegan al sistema nervioso central y también pueden expandirse con la respuesta y proliferación celular. Vemos la expansión de las células y aquí, o sea, que lo reconocen como blanco en este sentido. Observamos aquí, en estos casos, vemos las células T, especie de CD8, si pueden detectadas, que células antígenas, no solamente la sangre, sino también el líquido cefalorraquídeo, sino que tenemos un ejemplo, supongamos nosotros también de una biopsia hecho de la médula espinal. Analizamos las células T inflamatorias también en la médula espinal, también en células HAM-TCP. Pues nuevamente podemos mostrar que hay virus también en estos materiales, también con biopsia y autopsia. Aquí tenemos el marcador para GP, también de astrocitos. Entonces, que las células están infectadas, las células de la ley están efectivas también. Básicamente, aquí tenemos con nuestro grupo, hemos trabajado también, hemos tenido material de Japón utilizando este teñido, este tipo de teñido. Aquí nosotros podemos observar el análisis de la médula espinal también de los pacientes, encontrando no solamente la sangre en líquido, también podemos encontrarlo también en todo el tejido del sistema nervioso central. Bueno, sugiriendo que sean inmunopatogénicos en esencia. Entonces aquí vemos la atrofia de la espina dorsal. Hemos hecho estudios clínicos de correlación con la inmunofenotipificación también, porque básicamente esta es una miolopatía. Tenemos a que nunca han sido muy buenas también medidas cuantitativas también de la atrofia, digamos, lo que podemos observar utilizando estos números. Y acá, cuando vemos aquí la médula espinal, y aquí tenemos la distribución normal, también aparte, digamos, transversal, de 10 también lo que vimos, aparte torácica, portadoras asintomáticos, están con nivel normal y de TCP de mucho menor o mucho más delgado, digamos, tienen una espina dorsal más, también más fina, como lo que podemos medir aquí, mostrada aquí un adelgazamiento de la espina, muestra también diferentes escalas demostradas también de duración de la enfermedad, por ver la duración de la primera enfermedad.
y también el puntaje o score brasileño que utilizamos como discapacidad funcional. Esto hay un aumento de estabilidad en el adelgazamiento también de la espina. Entonces, esto también hay, y lo que nosotros vemos que hay también hay, aquí hay una progresión de la enfermedad. Podemos mostrar que este afinamiento de la médula espinal en la parte torácica está con una carga viral mucho más elevada también. Entonces, más bien resulta una médula también más fina y podemos demostrar igualmente que este adelgazamiento, afinamiento se refiere también al aumento que puede haber también en toda aquí la frecuencia, digamos, en este estudio de la área torácica. Por lo tanto, el tener estas células de allí, esto, esto tiene consecuencias graves de complicaciones en esta área. Nosotros podemos tener como objetivo clínico. Como dije también que habrá, no sé, esta producción también en HAM-TCP, nos observamos básicamente como hubiere una progresión mediana también, por lo que podamos alguna una progresión más lenta y realmente no vemos una progresión acelerada, ¿no? Nosotros normalmente vemos esta progresión más leve o más mediana, no tan y no tan agresiva, no tan rápida, digamos. En el periodo del desarrollo de la enfermedad utilizamos tecnología de imágenes. Acá tenemos un ejemplo de pacientes presentados también con historia de debilidad y también y tenían problemas también y no y arrastraban los pies y se caían todo el tiempo y a una progresión más lenta. Y medimos aquí la espina en azul también saludable y en verde HAM-TSP y la línea sólida. La información de este paciente podemos ver que en un plazo de 3 años, como también hubo un afinamiento de la espina, pero hubo un caso de progresión rápida. Vemos acá de este lado que se nos ha sido presentado con 3 años de antecedencia. Parece una espina también normal, pero vemos cómo se afina y se adelgaza, comenzando también la parte torácica y también progresando cada vez más. Y nosotros también podemos monitorear a los pacientes con la enfermedad gracias a las nuevas tecnologías. Podemos ver también la neurodegeneración a lo largo del tiempo de la espina, también la médula espinal, y vemos aumento también este conteo. Llegando pues a la idea, en resumen, me parece que podemos observar las patogénicas también de estas células, vemos la neuroinmunología de las TCP, resumiendo en pocas palabras que hay un aumento patológico de las células CD8 más positivas y vemos un aumento también de las células CD8 más T positivas en la periferia y en el sistema nervioso central. Y también atrofia también de medio espiralista asocia con un aumento de estas células positivas. Nuevamente termino mi presentación. Vemos que cómo hacemos la investigación de estas enfermedades raras, o sea que 20 millones en el mundo están infectadas con esta enfermedad, no como un virus puede causar una enfermedad, digamos, que afecta solamente a un subgrupo de individuos infectados ahora. Lo que no vemos que tenemos que poder, esto nos puede informar la mayor comprensión de los trastornos neurológicos más comunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, y 95% de las personas infectadas también muestran esta sintomatología. Les agradezco a los miembros de mí, también de mi laboratorio, es un grupo grande, y nuevamente a todos estos pacientes que vienen al NIH, a nuestro sistema hospitalario nacional, les agradecemos por haber participado en esta labor, les agradezco muchísimo, y si tiene alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente presentación la que usted ha brindado, mostrando la, cómo es complicada la comprensión de esa enfermedad, que se parece mucho con las enfermedades inflamatorias realmente. Y eso que mucha gente acabe distanciándose. Esa enfermedad de los centros de atención.
porque es no obstante es una enfermedad altamente prevalente y los recursos con que contamos son sabidamente insuficientes. Y muchas veces los pacientes incluso lo desconocen. Vamos a pasar ahora para la profesora Britton, que es centro de referencia del cuidado de pacientes con con enfermedad de restauración hospital del Ministerio Brasileño de Salud, que va a hablar sobre las manifestaciones neurológicas por la infección de HTLV. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este webinario. Me parece que el profesor que habló anteriormente les ha explicado bastante sobre las particularidades de la enfermedad y me voy a detener en los aspectos. Voy a comenzar mi presentación llamando la atención para algunos aspectos y sobre también la condición epidemiológica de esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos el primer caso con 22 años de edad, que en esa oportunidad presentaba una cuestión progresiva de deterioro en los miembros inferiores. Y entonces prestamos atención a la progresión y en su historial presentaba síntomas neurológicos. La mamá de él era una positiva asintomática. El paciente presentaba un estudio clínico normal y el examen neurológico mostraba en los miembros inferiores, el problema en los miembros inferiores, con hipopalestesía, alteraciones y presentaba también espástasis. Un test positivo, una prueba positiva, cuando llegó a nuestro servicio para hacer los tests serológicos, vimos que presentaba un aspecto de que la acometida de la enfermedad era muy evidente. Portadora de mielopatía por HTLV. El diagnóstico entonces, mielopatía por HTLV, una síndrome piramidal bilateral en los miembros inferiores y también en la espina, en la columna vertebral torácica. Hablando de la epidemiología de la infección, los trabajos más antiguos llamaban la atención para la enfermedad que había tomado a 20 a 40 millones de personas infectadas en todo el mundo. Y aproximadamente 4% de las mismas presentaban HAM-PET manifiesto con alteraciones especialmente con mielopatía HTLV. Con evidente surgimiento de esas condiciones en África, también tenemos en América Latina, Estados Unidos. Trayendo un poco la epidemiología de la infección, en 2009 tenemos los estudios del doctor Tajanura en Salvador Bahía con 407 pacientes infectados. Y con 3.372 grávidas también fueron descubiertas en Belén do Pará.
Tenemos también pacientes con HTLV. Entonces, en todos los casos estaban acometidos. El complejo neurológico del HTLV es predominantemente HAMP y tenemos algunos casos que están justamente en la línea divisoria con miopatías, polineuropatías. Llamando la atención del neurólogo, así para ver la posibilidad de efectuar una cirugía. El complejo clínico de la enfermedad es importante buscar las manifestaciones que pueden estar relacionadas con la enfermedad, alveolitis en la tiroides, artropatías, algunas que son naturalmente más frecuentemente citadas. Esta diapositiva ya fue mostrada, que muestra el virus HTLV1 con la dupla LCD, la subfamilia Orthobildii y todas las camadas que componen este virus. El próximo, por favor, la próxima diapositiva. ¿Y por qué este virus acomete predominantemente la región torácica? Algunos autores llaman la atención para el bajo flujo sanguíneo en esa región, el aumento de la adhesión de CD4 y CD8 en el endotelio, MMP especialmente del tipo 2 y del tipo 9 también, además de presentar una disrupción de la barrera de sangre al cerebro. O sea, en esa región entonces se ve el mantenimiento de una situación inflamatoria. Tenemos entonces una mielopatía predominantemente torácica. En lo que se refiere a los criterios diagnósticos, vemos la presencia del virus HTLV1 en el 0 o CSF confirmado por la gota Western de PCR. Lo que va a posibilitar un diagnóstico durante los exámenes que se realizan. En caso de mielopatía por HTLV, el próximo, por favor. Frente al cuadro clínico, ya con la sospecha que tenemos, por ejemplo, tenemos el caso de personas que nacieron en áreas endémicas, o también el caso del compañero sexual infectado. O sea, las personas y también descendientes de esas áreas endémicas mencionadas. El próximo diapositiva. ¿Qué sucede en el área de la investigación? Se presenta un examen clínico y neurológico y para definir la situación y luego se realizan investigaciones o estudios complementarios a fin de verificar el grado del problema. Tenemos también exámenes neurológicos sobre los sistemas funcionales afectados, como el sistema piramidal, por ejemplo, la espasticidad, los reflejos. En la parte del cerebelo vemos la ataxia y sensorialmente también. Tenemos algunas manifestaciones que son menos frecuentes. También hay signos aislados, temor en las manos, ausencia o depresión de la patela y otros síntomas como la dificultad cognitiva y demencia incluso llegando. Frente al paciente,
la investigación que se realiza a través de una resonancia magnética, electroneurobiografía, en el caso de que la enfermedad aparezca periféricamente. Y tenemos también otros estudios de los sistemas comprometidos, por ejemplo, el ultrasonido del tracto urinario, para verificar la incapacidad resultante. Tenemos la escala, tenemos el estado de la escala de expandida. O, por ejemplo, tenemos aquí un individuo que falleció de un punto al otro. Tenemos el estudio, que son los estudios más utilizados. También tenemos el acceso al sistema motor, la verificación del sistema motor, la espasticidad y el espasmo flexo extensor. También en el caso de sensibilidad. Todo esto en los casos más complejos. También sobre la escala de Bando-Chagas del Instituto de Investigaciones, tenemos el cuartil, suma de los puntos y tiempo de la enfermedad en términos de años. Y ahí se consigue calcular en esa escala el aumento que va de leve a severa, inclusive llegando a un largo tiempo de evolución. El próximo, por favor. Tenemos otras escalas verificadas sobre problemas que son causados. Y este gráfico que fue mostrado muestra la evolución y la progresión rápida o lenta, que puede ser o más rápida o más lenta, considerando el inicio de la enfermedad. Entonces vemos entonces que realmente muchas veces el paciente en poco tiempo muestra una progresión rápida. Próxima diapositiva, por favor. Voy a mostrarles un poco de la vivencia que nosotros experimentamos en el centro de referencia. En el periodo de 29 años presentamos un segmento de 265 pacientes acometidos. Próximo. Acá tenemos la distribución por género: femenino 76%, masculina 24%, y la distribución según la edad, más o menos poco más las mujeres, un poco más de mayor edad que los hombres, que tienen 55 y 53 respectivamente. Y me parece que esa diapositiva quedó un poquito complicada, ya que tuvimos casos de doença asociada a Sjögren, linfoma de Hodgkins y también leucemia. Pacientes con polineuropatía. La mayoría de estos pacientes, que tuvimos más o menos 248 casos, y muchos de ellos también solamente asintomáticos. También este slide está un poco problemático, pero vemos el seguimiento neurológico. Los casos asintomáticos eran reavaliados, se hacía un follow-up semianual cada 6 meses, con algunas terapias fueron necesarias en algunos tipos de segmentos. O sea, ¿qué es lo que nosotros colocamos en los consejos a las personas acometidas? Primero, que se abstengan de hacer donaciones de sangre, órganos, inclusive en lo que se refiere a la leche materna y de esperma. Y también evitar el uso compartido de agujas, jeringas. Y también discutir con el parcero sexual la transmisión y tomar las medidas preventivas necesarias.
porque justamente el sexo sin prevención puede causar esa enfermedad. Eso es todo lo que quería decirles. Muchísimas gracias y lamento algunos slides que no, algunos slides que no quedaron bien y me coloco a disposición de todos ustedes para responder a las preguntas que quieran formular en esa presentación. Margaret, por favor. Gracias por excelente presentación hecha por la doctora. Y aquí pueden ver ustedes exactamente la complejidad que tiene también de los diferentes aspectos. Básicamente, aquí el cuarto medular está la manifestación neurológica también asociado a cáncer, ¿no? Entonces no podemos detallarlo porque no tenemos tiempo. Los efectos de las inflamaciones, también neurológicas y manifestaciones de otros dos sistemas que pueden acompañar con la dificultad también de determinar el límite al cual esté asociado. También excelente, muchísimas gracias. Vayamos al próximo conferenciante, el profesor Carlos Prado, también, sí, el doctor Carlos Prado es director del Centro de Homeopatía también de la Universidad también de los Estados de Baltimore, en Estados Unidos. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene en este momento el uso de la para el doctor Augusto. Buenos días, buen día, muy obrigado. Agradezco mucho. El tema del día de hoy es las manifestaciones neurológicas de las infecciones HTLV1. Y me centro en diferentes aspectos también que están dentro de mi práctica de neurología, dentro de los Estados Unidos, también en Colombia, de donde yo vengo y donde practico la medicina. Estos son aspectos también fundamentales de la práctica clínica también, temas de que tenemos que estar a la par. Cuando lidiamos básicamente con diferentes tipos de pacientes que tengan áreas endémicas como en América Latina y en el Caribe, o en otros países también como en los Estados Unidos, donde básicamente nosotros vemos al grupos de pacientes, como también que todos y que también que conviven con personas que vienen de otros lugares del mundo, como de Europa. HTLV1 también, este CPHAM, es mucho más que esto, como ya lo hemos observado. Es importante que el clínico, que además de todo el concepto también de la miopatía asociada, que pueda absorber también un patrón crónico y agudo, pues puede tener una cronicidad y el clínico que tiene que saber que hay otras condiciones también como también la encefalopatía asociada o, o oligoencefalitis, ¿no? Que pueden estar presentes también dentro de las combinaciones con HAM, o si no también en formas aisladas también de la participación también de la materia también gris también del cerebro. Bueno, otro aspecto también que es extremadamente importante de notar aquí, como ha sido dicho por el doctor Cristo también y el doctor Vito, es el objetivo fundamental de las reacciones inmunológicas, que es muy diversificado. O sea, en esta población que nosotros podemos observar, vemos células también con androcitos, también como astrocitos también y otros sistemas, y que el objetivo de todo esto pueden ser también, también o sea, el desarrollo de las células a través de esta mediación. Les daré un ejemplo a ustedes de una situación también que puede ser rápida, pero con toda seguridad muestra un desafío grande para todos nuestros pacientes. Acá hablamos del tema neuroinflamatorio, me refiero yo a diferentes tipos de pacientes que vienen a nuestra clínica con diferentes evidencias también de que tengan algún tipo también de actividad inflamatoria en estos trastornos, o también en la médula espinal o en el nervio óptico o en el cerebro. Acá tenemos un paciente que vino a nuestra clínica también
y que es una mujer 54 años años, 54 años de edad en Estados Unidos. Estaba casada con una persona que vivía también en un país endémico. Entonces, este paciente realmente ha tenido un diagnóstico inicial por neuritis con un diagnóstico también de esclerosis múltiple. Y realmente aquí lo que el doctor Jopi también nos ha mencionado con los diferentes factores, a veces es muy difícil diferenciar, pero también esta mujer, o sea, vino también con opticalitis y por lo tanto, en primer lugar, ha sido tratada y ha sido identificada también con neuritis óptica y ha sido tratada con medicamentos, ha sido diagnosticado también con esclerosis múltiple. En lo que se refiere a trastorno de mielización, se le dio también un tratamiento medicamentoso para esclerosis múltiple. El paciente dejó de tomar la medicación después de un tiempo, pero siguió relativamente saludable. Después se hizo una evaluación, también se le detectó una meningitis aséptica, pero después de esto también comenzó a tener también problemas a la marcha, al caminar, y eso progresó también también a otros trastornos como síntomas también, como otras sintomatologías también. Y luego se le descubrió que tenía evidencias también de abnormalidades también en el cerebro y en la vejiga. Y vimos también aquí una observación también de como una evaluación más profunda con resonancia magnética, lo que podemos ver también anormalidad de resonancia magnética y podemos también ver también una confirmación de la paciente como que de HTLV1 aquí positivo y también se le detectó virótica y estas anormalidades realmente eran compatibles con los resultados de las pruebas de imagen. Y de manera interesante podemos decir nosotros que esta paciente también siguió con una progresión rápida de la sintomatología, remarcando pues todo el proceso también de parálisis, mielopatía y igualmente la presencia de anormalidades de materia blanca cerebral. Esto es un punto interesante de discusión porque en este momento el diagnóstico de esclerosis múltiple es algo cuestionado, particularmente cuando esto ha demostrado de que hubo evidencia de un aumento en la carga viral sanguínea, también el fluido también espinal. Bueno, el perfil clínico de este paciente nos trae temas a ser discutidos y en número uno podemos ver que este paciente pueda tener, digamos, un proceso neuroinflamatorio y luego y tenía otras características clínicas que a veces no son tan comunes en diferentes pacientes de descripción clásica de HTLV1. Y también claramente pues tiene, hay actividad inflamatoria también en la materia blanca. Y por lo tanto, aquí lo que no tenemos aquí exactamente uno de los temas que yo quiero discutir con ustedes en los trastornos neurológicos asociados también con el virus T linfotrófico humano. Cuando vemos también, aquí vemos también actividad también y la posibilidad de la presencia de HTLV1 también con también HAM crónico y con neuritis óptica asociada a HTLV1. Esto es un tema fundamental y porque esto nos da con informaciones con de también de también con espectro que es muy similar también a la enfermedad desmielinizante y también y esclerosis múltiple. Esto también ha sido descrito en un artículo científico y también de Dixon y al aquí con estas infecciones HTLV1 del sistema nervioso, anormalidades de materia blanca, hace incluyendo algunas áreas también del cerebro. Bueno, voy a mostrarles a ustedes a otros tipos también de acometimiento neurológico y vemos que también veamos trastornos neuromusculares también pueden estar asociados a este sistema nervioso central con el acometimiento de HTLV1. Vemos la asociación de HTLV1 con miositis, también es un área de interés también
que en las zonas que son endémicas de HTLV1. El clínico tiene que saber que también que puede haber otras manifestaciones de HTLV1, pueden ser también neuritis periférica, neuropatías periféricas, miositis y miositis, la única manera de mostrar la presencia de miositis y también solamente alguna demostración del virus sanguíneo y también la demostración también que se puede hacer por otras técnicas de también de imagen como o biopsias o resonancia magnética con la presencia de la célula T, del infiltrado de células T en otras áreas también de diferentes grupos. Aquí lo que tenemos, aquí, un trabajo muy interesante en neuropatology, un trabajo que sido hecho en Japón, desarrollado en Japón, que con un gran cohorte de pacientes con una importante demostración de cambios mielopáticos que son caracterizados por un curso clínico prolongado en la evolución, sintomatología, y estos pacientes también tienen infiltración dramática de células T en áreas también de musculares y que están asociados también con la reducción en la y también el déficit de oxidasa de citocroma C, mostrando anormalidades de la mitocondria. El otro área que yo quisiera que le prestemos y atención brevemente y que la posibilidad que HTLV1 puede provocar anormalidades oftalmológicas. Aquí tenemos varias categorías. La primera categoría con HTLV1 te produce también de un complejo linfoma de leucemia de células T agudo. O también puede haber manifestaciones asociadas con linfoma cancerígeno, pueden producir también infiltraciones en la estructura ocular también, asociadas también con este trastorno que básicamente pueden estar asociadas también con o linfoma y leucemia. La otra cosa que yo quisiera llamarle la atención es la posibilidad que los pacientes puedan tener también uveitis o neuritis. Son trastornos bastante raros, pero nuevamente digo en áreas que son endémicas de HTLV1, como en América Latina y la región caribeña, los clínicos tienen que estar a la par de esta posibilidad, porque también y también lo que vemos todo tiene que estar evaluado para la presencia de uveitis y también y la presencia potencial también de otros trastornos neurológicos deben vigilarse como esclerosis múltiple. Es importante recordarnos también que HTLV1 puede estar asociada también con neuritis y con uveitis. Finalmente, lo que quisiera traerle de vuelta, pues el tema también de enfermedad desmielizante es un problema muy importante para los clínicas y que trabajan en inmunología, básicamente, porque también tendrán pues que aclarar si la enfermedad demielisante está o no asociada pues también al virus linfotrópico humano. Aquí le trajo un artículo importante producido en colaboración también con el NIH, también con un grupo brasileño, hizo un estudio fantástico demostrando que técnicamente la única manera de diferenciar esclerosis múltiple de HTLV1 también, o de encefalitis, es la demostración también de un aumento de la carga viral, también que está demostrando acá. Lo que vemos, tenemos que observar que el virus se puede estar replicándose activamente en el sistema nervioso central. Y finalmente lo que quiero mostrarles algo que nosotros conocemos que trabaja con enfermedades infecciosas en América Latina, es el problema de los síndromes de superposición. Esto pasa en Estados Unidos también. Observemos que en muchos lugares del mundo el VIH también continúa siendo un problema de la salud pública y está también con el VIH y también está asociado a otros tipos de infecciones. Este es un tema importante, la asociación de VIH con HETLVI está asociando con la aceleración de toda la progresión y básico de la SIDA y aumenta también de las infecciones también oportunistas y muchas manifestaciones neurológicas como también en neuropatía perífica y TCP también aumentan en frecuencia cuando la VIH también está asociada
también con el virus de linfotrófico humano. Aquí termino mi presentación. Yo formo parte del grupo del Estudio América, también en Colombia, y yo quisiera también invitarlos a Maryland, ¿no? Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente su presentación, su ponencia. Y aquí nosotros vemos la pluralidad de todas esas afecciones, cómo ataca al sistema nervioso, como recientemente sucedió en el centro nacional, manifestaciones pulmonares que se han presentado. Entonces estamos aquí, la diversidad, la pluralidad de todas estas enfermedades inflamatorias, por infección por visida. Tenemos 40 millones de personas infectadas, donde se producen estas epidemias de HTLV, Caribe, América del Sur, África, Nordeste, que tenemos todos estos pacientes que también sufren de enfermedades concomitantes, tanto como la reinfección. Dando secuencia, voy a llamar a la profesora Clarice, que es del laboratorio Clarice Neuenschwander, que es del laboratorio de virología de la Fundación Osvaldo Cruz. ¿Cuáles son los problemas entonces relacionados con la diagnosis de HTLV, las técnicas y los retos? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Quería agradecer la organización de este seminario y también del Global Health Network, y felicitar a los doctores que se han presentado por las brillantes conferencias que nos han brindado. Y entonces, para comenzar, tenemos una cuestión introductoria. Mucho de lo que ya se habló, inclusive en esta sesión, es una enfermedad negligenciada. Tenemos 2.5 millones de personas infectadas, principalmente en los estados del nordeste, Pernambuco, Maranhão, Bahía y en Pará también. Entonces, el HTLV tiene un desarrollo, como se ha mencionado, de todas esas dolencias, enfermedades neurológicas, esas dolencias, y también otras enfermedades de tipo inflamatorio, varias que ya han sido citadas hoy día, fibromialgia, tiroiditis, poliomielitis, también en personas jóvenes. Es muy importante cuando la persona está infectada por otros agentes, visida, etc. Con todas estas infecciones, y en el momento tenemos algunas indicaciones. No existe cura, tratamiento de visida, tampoco tenemos vacunas disponibles. Entonces hay algunos testeos de diagnóstico, pero eso viene, lo que más pesa sobre el individuo es el estigma. Son personas que sufren estigma a todos estos portadores. Y no hay hasta el momento un tratamiento específico. Entonces vemos la transmisión. La próxima, por favor.
Y tenemos entonces, vemos aquí las distintas formas de transmisión. La transmisión vertical, gestación, parto, pero principalmente cuando la madre alimenta al hijo, la lactancia. También tenemos la transmisión sexual, cuando tenemos el compañero o compañera contaminada, también cuando se comparten las jeringas. Tenemos entonces aquí, ¿cuál sería la importancia de testear para infección por HPV? El diagnóstico precoz es fundamental porque se produce un bloqueo de las vías de transmisión vertical, sexual y sanguínea. También tenemos, es importante el aconsejamiento, y así el diagnóstico tiene que ser dado precozmente para que se pueda orientar a las personas, aconsejarlas, como le decía, a los infectados, resultando en la mejora de su calidad de vida. O sea, a fin de bloquear esa transmisión de madre para hijo, por ejemplo. También es importante, como les había mencionado, el aconsejamiento, la condición clínica y el cuidado integral del paciente, posibilitando entonces su tratamiento de comorbidades asociadas al virus. Y también es importante tener un conocimiento sobre la real prevalencia de la infección, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, por favor, pasemos al próximo. ¿Quién debe hacer el test? El testeo para HTLV, los gestantes, donadores de sangre, receptores de donación de órganos o tejidos, familiares y compañeros sexuales, los niños que están expuestos y otros individuos también. Continuando entonces, ¿quién debe testear? Diagnóstico diferencial de mielopatías, o individuos con infecciones de transmisión sanguínea y sexual, también en pacientes infectados por Mycobacterium tuberculosis, pacientes infectados por Strongyloides estercolaces, y usuarios de drogas también, ¿no? ¿Cómo se realiza el diagnóstico para HTLV? Primero tenemos los test de selección y en la segunda etapa tenemos unos testeos confirmatorios y discriminatorios de los tipos virales. Porque tenemos el tipo 1, que es el más prevaleciente. Y ya hemos visto eso en varios trabajos. Y también con sus manifestaciones neurológicas de tipo viral. Entonces, como el test de selección que tenemos, el ISA, es un inmunoenzimático, o el CLIA, de quimioluminescencia, generalmente en laboratorios que ya tienen aparatos apropiados. Ellos van a detectar la presencia de anticuerpos anti-HTLV 1 o 2 contra los pacientes recombinantes de la cuestión viral. Son testeos que tienen una alta sensibilidad y especificidad variable, 92-99.5%, resultados falsos positivos e inconclusivos, elevándose los costos con el diagnóstico. O sea, hay una alternativa que es el uso de pool de monstruos. Y como alternativa para disminuir esos costos. Y también esos testeos no diferencian el tipo viral de que se trate. Tenemos también en la etapa 2 que tenemos los exámenes confirmatorios, tanto sorológicos y moleculares. Los sorológicos tenemos el Western Blot o LIA, inmunoensayo en líneas. Se detectan anticuerpos contra diferentes proteínas de HTLV, como las PTN, recombinante del HTLV1 y del HTLV2. Y de la GD21, que es una proteína de epítopo común a ambos tipos. Y son de alto costo todos estos test. Aquí tenemos la interpretación de W. A la derecha ustedes pueden ver
las bandas encontradas, que están ahí especificadas del virus, y tenemos las combinaciones de bandas que no están descritas así más, y negativo cuando no hay ninguna reactividad. Ese es un estándar negativo. Y también en lo que se refiere a los exámenes confirmatorios, vamos a hablar un poco sobre ese tema, los moleculares que detectan el ADN proviral que está integrado en el genoma de la célula meta en el huésped. Tenemos una alta especificidad y sensibilidad. Son, como les decía, exámenes de alta especificidad y sensibilidad, con todas sus variaciones. Son entregados tanto para un diagnóstico cualitativo como para la cuantificación de la carga proviral del HTLV. Incluso vamos a tener un seguimiento del paciente en esos casos y también un diagnóstico si es que tiene otras melopatías. Los protocolos son in-house, o sea, tienen ausencia de validación, pero estos exámenes son importantes porque contribuyen en los casos de W que no tengan conclusión y en niños, no, en jóvenes abajo de los 18, niños menores de 18 meses. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Aquí tenemos un flujograma diagnóstico confirmatorio sorológico para HTLV, aquí en Brasil. Entonces tenemos la muestra de sangre total, luego tenemos una selección sorológico, un reagente indeterminado. Cuando no es negativo se descarta la infección por HTLV2. Cuando es confirmatorio la infección, y aquí tenemos, en caso de que se continúe con el consultado inconclusiva, es recomendada tomar otras medidas. En lo que se refiere a los resultados inconclusivos en el WB, tenemos una fase de soroconversión, una ventana inmunológica, más o menos eso dura alrededor de 90 días. Tenemos las cepas de HTLV circulantes distintas de aquellas utilizadas en la fabricación de los testeos. Y tenemos una baja carga proviral también. Tenemos aquí esto ya habíamos analizado, no hay problema, el flujograma diagnóstico confirmatorio molecular para HTLV, muestra de sangre total, selección sorológico, utilizamos el ELISA o del otro tipo, sigue para la etapa de confirmación del diagnóstico, utilizando, y en el caso de que se continúe el resultado en que es el DNA, es recomendable la utilización de un testeo sorológico. Y ahí se puede, a fin de excluir el falso negativo que confirma la infección por HTLV o por, en el caso de pacientes en el consultorio, encontramos HTLV que son pacientes que habían realizado un testeo en un laboratorio privado de selección. Y entonces el PCL no había sido infectado al final.
conversó conmigo y entonces recomendamos que continuase con la utilización de un testeo serológico. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos encontramos en HTLV? Falta de conocimiento de la población en general y de los profesionales acerca del HTLV y las enfermedades asociadas. Es necesario invertir en campañas de divulgación y capacitación profesional, acogida, aconsejamiento y acompañamiento o seguimiento clínico adecuados. Hace falta más inversiones en investigaciones, ausencia de tests rápidos. 2 en fase de validación en Brasil, 1 en desarrollo por nuestro grupo, por el grupo de la doctora, y 1 en desarrollo en Japón. También es necesario ese que está en desarrollo en Pernambuco, pero también, como les dije, en Japón. Es necesario también la implementación de políticas públicas para testeo de rutina en los exámenes prenatales a nivel nacional. En ese caso estamos avanzando en Brasil en centros de testeo para otras enfermedades y testeo para grupos vulnerables en nuestro país. Vulnerables. Bueno, yo estoy ya finalizando mi presentación. Es solo para mostrarles en estas fotos la motivación, el amor y garantizar el cuidado integral a las personas. También en octubre de 2023 hubo un 16º Simposio Internacional sobre HTLV en Brasil, en João Pessoa, Paraíba. Y todo eso nos motiva a continuar cuidando a todos estos portadores de estos síntomas y estas enfermedades. Que todo lo que motiva nuestro trabajo es por ellos que estamos juntos vistiendo ahí la camiseta. Entonces, para brindarles a todos ellos un cuidado integral. Agradezco mucho a todos. Aquí dejo mi correo electrónico, la dirección de correo electrónico y el canal en Instagram, HTLV Brasil, junto con la Global Health Network y otros aliados. Muchísimas gracias. Nuevamente estoy a disposición para las preguntas que deseen formular. Gracias, profesora Clarice. Puede haber problemas diagnósticos en testeo. O sea, también son in-house y existe también todo un programa y existe estudio diagnóstico muy eficiente y también muy aplicable, muy drástico, de una manera universal también. Pero existe una programación que puede expandirse tan grandes poblaciones. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Doctora Clarisa, quiero llamar en este momento a la profesora Cristiani Bresani, investigadora senior del laboratorio también en Pernambuco, para que formemos la mesa de la sesión de preguntas y respuestas. Ya nos han hecho llegar muchas preguntas en el chat y en el Q&A. Y quiero decirles que tenemos muchas preguntas que ya han sido hechas, algunas de ellas yo haberé de dirigirlas ya, doctora Cristiana, ya está pronta usted. Sí, buenos días, señoras y señores, dice la doctora Cristiana Campelo. Sí, un minuto. El doctor Augusto va a organizarnos la mesa. Mientras tanto, les hablaré yo un poco sobre un trabajo que hacemos nosotros con una network que nos llevó a que nosotros hiciéramos este webinario. Y primeramente quiero yo agradecerles sobremanente a nuestros ponentes de la mañana de hoy, que aceptaron el reto y aceptaron este desafío, ¿no? En el final de año que está tan lleno de actividades, y les agradezco por haber aceptado el reto de estar aquí con nosotros. He venido a presentarles a ustedes también de neurimología e infección. Este club
de investigación, es un club de investigación también que está siendo propuesto como club y está siendo apoyado para Global Health Network y, y también vemos que todo surgió realmente gracias a este movimiento. Un segundo, dice la doctora, a ver si está mostrando la filmina que corresponde. Un minuto, por favor, discúlpenme, dice la doctora. Bueno, este estudio ha un estudio que surgió durante la pandemia. Nosotros hemos investigado o estamos investigando todavía los datos de la asociación también y también con la acción de SARS-CoV-2 con la ocurrencia del pronóstico y la patogénesis de enfermedades cerebrovasculares en Brasil. Seguimos entonces. Fue un estudio también que abarcó al Brasil con caso control multicéntrico también, con un protocolo multicéntrico realizado, o sea, tuvo financiación también Fiocruz y sin embargo también tuvo muchas dificultades, pues estábamos durante la pandemia y se realizó justamente con el protocolo junto con los hospitales del Servicio Público Brasileño. Estábamos también distancia social, ¿no? Y los profesionales de la estaban sobrecargados durante la pandemia por el COVID. Hubo menos fuerza laboral, ¿no? La reducción también de la fuerza laboral debido a la infección, interrupción de los servicios de apoyo y cerraron las institutos de investigación y hubo también un retraso y un aumento de los precios de los suministros de la salud, un bloqueo de la movilidad interfronteriza, incertidumbres sobre la diseminación del virus durante la pandemia y vacunas y luego cómo deberíamos también predecir el tamaño de la muestra del estudio por último. Entonces, bajo este panorama también de caos, si lo podemos llamar de esta manera, pandémico, nosotros pudimos, gracias a la ayuda de la a la Academia Brasileña de Infectología, contactar a algunos neurólogos, varios neurólogos han sido contactados para que se juntasen a nosotros en el estudio con, con 12 profesionales en 12 centros especializados en neurología también aceptaron el desafío a nivel del Servicio Público de la Salud y nosotros pudimos realizar una alianza con varias ciudades de nuestro país, junto a los laboratorios centrales también públicos en cada ciudad. Y lógicamente que estaban muy sobrecargados por el diagnóstico de la COVID-19 y pudimos nosotros formar una gran red o network también con laboratorios clínicos del Sistema Público de la Salud, utilizando el sistema de la salud ya conformado durante la pandemia y así nosotros pudimos realmente formar un grupo, un team altamente motivado debido al caos también causado por la pandemia y hay que felicitarlos también que han dado una contribución a la ciencia. Y estamos altamente motivados, repito, sencillamente porque lo que querían ayudar científicamente a luchar contra la pandemia para que podamos tener finalmente una mejor comprensión del virus. Bueno, tenemos un mapa para que vean ustedes, pues, a lugares a donde nosotros hemos llegado, el norte y en el nordeste del país, en el centro en el sur y en el sudeste, tenemos hospitales también aquí que nos han estado, que han sido nuestros asociados en este emprendimiento. Vayamos a la próxima filmina de la red NeuroCovid. Bueno, quiero agradecerles especialmente a todos nuestros equipos, también que han trabajado junto con nosotros. No tengo tiempo de citarlos uno a uno, pero aquí están plasmados. Le agradezco básicamente a los que están aquí, a la doctora Lucia Vista, a la doctora Clarice, también Lovande, que ha sido la coordinadora adjunta de todo este proyecto junto conmigo. Este proyecto es superfinanciado por Fundación Osvaldo Cruz a nivel nacional, coordinado por nosotros acá en Fiocruz de Pernambuco. Quiero agradecerle a John Felipe, que está aquí también con nosotros, Viana, que también acá se encuentra en esta llamada. Iván Bin, Durandí, Magallanes, le agradezco muchísimo también. Si, si, si me salté alguien que está acá, le pido mil perdones a Marta Rodríguez, por favor, no puedo olvidarme. Y acá, después de que todo pasó, que podemos también hacer las colectas a costos de mucho sudor y esfuerzo y sacrificio. Bueno,
por amor a la investigación que lo hicimos, nada más, a grandes penas, seguimos nosotros pues con toda esta interacción, con esta red, este network aquí, y muchos de estos red ahora están formando todo un grupo para discutir el resultado de esta investigación y pensar sobre también nuevos análisis también que puedan realizarse en el futuro y con el apoyo de la Global Health Network, con esta alianza con la Fiocruz también, nos estamos lanzando hoy nuestro propio, el propio sitio o de nuestro grupo de investigación. Los invitamos a los que estén interesados. También pongan en el chat, por favor, ustedes pueden acceder también a través de QR Code, puede mandar un correo electrónico, así lo dice, si así lo dicen. Los invitamos a investigadores de centros de la salud, o estudiantes también de grado, posgrado, que han discutido también su propio proyecto, que quieran contribuir formando parte de este esfuerzo. Estamos abiertos acá en el chat y tenemos todas las informaciones. Únanse a nosotros. Gracias por haber venido. Y le agradezco al doctor Luis Brito y a la doctora Clarisa, doctor Augusto Geralva. Doctor Steven, les agradezco muchísimo por haber aceptado nuevamente estar acá con nosotros. Les agradezco especialmente a ustedes aquí y al equipo, lógicamente, Global Health Network. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias a usted también por sus excelentes comentarios, por la presentación del grupo. La felicito muchísimo. Vamos a darle continuidad ahora a la sesión de preguntas y respuestas, que es la última parte del seminario. Voy a agruparlas porque muchas son parecidas, algunas preguntas que son diferentes. Comenzaría yo entonces por las más diferentes y luego vamos a las preguntas que también que se parecen más. Bueno, Lida Osorio también hizo una pregunta muy interesante. Lida, creo que es infectóloga, especialista en infección por VIH, si no me equivoco, ya está preguntando. A ver, un minuto, no, perdón. María Cristina Revelo, mejor, está preguntando si la obesidad sería un factor de riesgo para HAP-TCP. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Sí, pienso que actualmente la enfermedad metabólica ha sido puesto también en pauta. Lo que nosotros podemos observar que hemos discutido mucho los factores proinflamatorios como de grandes problemas de la infección crónica que causa lesiones del sistema nervioso central, del sistema cardiovascular. O sea, de infección de VIH de nuevo sigue evolucionando con declinio cognitivo, cáncer y enfermedades cardiovasculares también, y relaciona presencia inflamatoria crónica y enfermedades metabólicas que están dentro de esta vía. Y nos preguntamos si hay un riesgo de HAM por la obesidad. Esa es la pregunta que han sido hechas. No tenemos este dato, María Cristina, para poder contar la obesidad como factor de HAM. Lo que tenemos con enfermedad metabólica, grupo de riesgo para manifestaciones de riesgo para HTLV, fue relatado en la epidemia que hubo en Australia de los aborígenes australianos, y también como cuál la enfermedad pulmonar, especialmente para la diabetes. Nuestros compañeros médicos que abordaron la enfermedad también hablan sobre enfermedades también de lesiones pulmonares. La diabetes fue un factor de riesgo para la gravedad de la enfermedad. Ahora, para enfermedad neurológica propiamente dicha, no hay este factor. Y si alguien más quiere comentar, doctor Stephen o la doctora Patricia Vito, doctor Carlos, si quiere comentar sobre estos datos de la incidencia de la obesidad. Muchas gracias. El micrófono está abierto. A ver si alguien quiere hacer un comentario. Digo yo, dice la doctora Lucia Brito, cuando hablamos de las enfermedades desmielinizantes, tenemos muchos estudios que están demostrando que la obesidad es un factor de riesgo, sí, entre otras también, por supuesto. Y hasta donde yo sé, no me recuerdo yo de ningún trabajo, como ha sido dicho aquí varias veces ya, es una enfermedad negligenciada, y por ello, si nosotros hacemos un barrido, o si le comparamos a otros tipos de enfermedades, de un grupo reducido, ¿no? Sí, hay otros factores que también pueden contribuir más para causar esta infección, los factores ambientales también, por ejemplo. No me parece que algunas enfermedades, digo que sí, pero cuando se trata de enfermedad inflamatoria es probable, pero nosotros me parece, ¿no? Que yo no me acuerdo de ningún estudio que haya sido hecho, por lo menos en este sentido hasta ahora. Muy bien, vayamos ahora
al comentario de la doctora Osorio. Está preguntando la doctora los marcadores también químicos para HTLV. Está preguntando si electromiografía podría ser un marcador a ser utilizado. Y luego, bueno, es una enfermedad central del sistema nervioso central. Entonces, este es un marcador, podemos decir, para enfermedades periféricas, ¿no? Pero fundamentalmente enfermedad de la mielopatía progresiva crónica, la mayor parte de tipos, los marcadores va a depender en la práctica clínica, fundamentalmente es una evolución clínica. Los marcadores más importantes son las pruebas o ensayos clínicos también, con diferentes exámenes y la escala de la Fiocruz IPEC que usamos nosotros acá, y se utilizan estos marcadores de inflamación HTL10, la propia proliferación depositaria de cultivos celulares, también la carga viral. No, pero obviamente esto está mucho más dentro del alcance de los trámites de investigación como marcadores de eficiencia terapéutica. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de comentario? El doctor en ese momento terminó. Profesor Steven, por favor, si quiere decir algo, el doctor Stephen. Bueno, claro. Cuando hablamos de los exámenes suplementarios que deben hacer, va a depender muchísimo de la clínica que tenga o que acuse el paciente. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tenga una evolución tal que me llame la atención para el sistema nervioso central, bueno, sin alteraciones del sistema nervioso periférico, la tomografía, digamos, tendrá que formar parte de esta hasta que nosotros sabemos de que esto tiene un costo, los exámenes tienen un costo. Y cuando usamos imágenes, también aplicadores, también diagnóstico inicial, también con otras condiciones, pero enfermedad periférica, sea del nervio periférico, entonces sí lo habré de recomendar también para hacer electrobiografía, pero de por sí no va a definir también que este proceso sea una HTLV, va a definir que confirmar también el problema periférico, pero no necesariamente habrá de hacer la confirmación final o decir que esté relacionado al virus. Y tenemos que buscar la etiología según la investigación que se haga, ¿no? Por el virus de linfotrópico humano tipo 1. Gracias. Profesor Stephen, a mí me parece que el objetivo en todo caso es en el estudio terapéutico, el objetivo es el objetivo terapéutico en última instancia del doctor Steinberg. Como por ejemplo, puedo yo decir, sabemos que en el VIH importante deducir la cantidad de virus, o sea, la cantidad de virus. Yo pienso nosotros todavía no tenemos para HTLV, tenemos la carga viral, consideramos nosotros que es un aspecto muy importante. Sí, prefiero tener una baja carga viral y no una alta carga viral, son enfermedades crónicas. ¿A cuánto tiempo tendrá que suprimir entonces la cantidad del programa de DNA, durante cuánto tiempo? Y estos son los marcadores que nosotros hacemos en ensayos. Si el ensayo, digamos, dura 1 año o 2 años, entonces tenemos la carga viral, que no romper esta carga viral baja. Entonces, por ejemplo, lo que podemos decir que la prueba también de hemoglobismo, también en el Japón realizado no funcionó muy bien y redujo la carga viral, sí, pero no cambió tanto así, pues, todo el tema de discapacidad. Entonces, lo que vemos que es nuevamente la carga viral es solamente un aspecto. Yo traté de mostrarles a ustedes en mi presentación que nosotros tenemos también algunos surrogates de MRI, o sea, con la atrofia también de la espina, cuando tenemos el afinamiento de la espina, también lo que tenemos que ver cuáles son las anormalidades, o sea, evitar la progresión es sumamente importante, como ha sido dicho ya por varios ponentes, así como también la desmielinización y toda la idea también de que tenemos algunas, y esto puede afectar también otro tipo de terapéuticas. Lógicamente es un desafío enorme en enfermedades crónicas. Sí, perdón, dice el doctor Carlos, sí. No quiero seguir lo que yo quería preguntarle a usted, doctor, que ha estado en el centro de los ensayos clínicos, NIH americano. ¿Cuál es la característica que nosotros tenemos para los ensayos y también para básicamente HTV1, para la enfermedad neurológica me refiero? Tal vez sea el control de la reacción de las células T
o ser los efectos antiviral, qué es lo que ve usted en el futuro. Estamos aprendiendo también de otras enfermedades, también que pasa una combinación, tal vez precisemos ambos, tal vez tendremos que reducir la respuesta inmunológica y reducir también la carga virótica al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos acá dos aspectos que deben considerarse francamente. Realmente no hay buenas medicaciones antiviróticas. Nosotros hemos estado probando, pero, o sea, no fue hecho básicamente para HTLV1. Gran parte de los medicamentos son para VIH. No, el propósito es para VIH, tiene algún tipo de ejemplo de efecto in vitro, pero no tienen tanto efecto así también en lo que se refiere en los pacientes virus del linfotrópico humano. Queremos identificar nosotros las células T inmunopatrogénicas, esa área que todavía podrá ayudarnos a reducir esta inflamación. Como saben, todo probado clínicamente la primera ronda también de altas dosis también y no tenemos también que disminuir también la respuesta también inmunogénica, pero de esa enfermedad muy complicada. Considérala y a corto plazo tenemos efectos, pero no a largo plazo. Falta de progresión también es fundamental como factor y hasta ahora es lo que hemos logrado. No curamos, pero si se puede enderezar la progresión para que se estanque, por lo menos ya sería muy bueno como resultado obtener por tanto. Y también estas células también con la célula madre de mielinización. Hubo una discusión, me parece, en el chatbox sobre las vacunas. Alguien preguntó sobre las vacunas en el chatbox. Y a mí me parece entonces y yo sé que esto ha sido reportado también en varios trabajos, pero la pregunta como vacunas, ¿a qué tipo de población vacunaría usted, doctor? Pensamos como una vacuna profiláctica, quizás como estamos haciendo como en Brasil o como en el Japón, o si no, en estas zonas altamente endémicas. Jamás nosotros haríamos esto en Estados Unidos. No podemos usar una vacuna profiláctica en Estados Unidos. ¿Cuántas personas tendríamos que vacunar si fuese así en Estados Unidos? Yo prefiero más también también terapéutica y tal vez sería, pero digamos, estamos hablando, digamos, de mucha cronicidad, hay tanta expresión de este virus acá. Pues, eso depende de célula a célula, también como las células también de herpes. Son grandes retos que nosotros tendremos que manejar. Bueno, personalmente, yo no creo que pueda haber finalmente el efecto de esta vacuna profiláctica, no, para HLTV. Esto no habrá de pasarme mientras que yo esté vivo, por lo menos. Sí, que estas son excelentes preguntas. Tal vez utilizaría tal vez el uso de pequeñas moléculas para evitar la progresión del virus. Más o menos es lo que yo haría también para disminuir la respuesta inmunológica. Pero clínicamente, claro, ustedes saben cómo hacer el monitoreo de pacientes. Esto no creo que sea ningún tipo de problemas, ¿no? Y ustedes ya tienen las herramientas suficientes para hacerlo. Aprendimos del ensayo MES y nosotros hacemos todo esto. Y esto ha funcionado excelente, bien en todo el mundo. O sea, pues hacemos las medidas también, y así hemos hecho varios estudios de estas enfermedades crónicas. Y también hay compañías que están pensando de poder entrar en estas enfermedades, digamos, neurodegenerativas. Hay un mercado y hay mucho dinero a ser ganado en este mercado, ¿no? Y lógicamente por eso, con toda seguridad, más investigaciones habrán de hacerse también. No quiero ser pesimista, lo que yo quiero ser realmente solamente realista. Pardo, profesor Carlos Pardo, ¿quiere decir algo? Doctor Carlos, doctor Carlos, no, no, por ahora no. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Existe algún ensayo clínico para el checkpoint inmunológico, PD-1, con relación a esos problemas celulares de enfermedades crónicas? Vemos algunos artículos publicados. ¿Existe algún estudio para investigación
en lo que se refiere para la KTLB1, porque tenemos un estudiante de maestría. ¿Hay algo que usted pueda aclararnos en ese caso? Bueno, en lo que se refiere al HTV1, tenemos mielopatías. No solamente forman parte, no hay nada obvio naturalmente, pero tenemos las células que llegan a un punto checkpoint de regulación, que son razoables. Pero si tenemos informaciones de pacientes, francamente, tenemos algunas mediciones sumamente fuertes, enfermedades crónicas, tal vez tengan que ser tratadas durante años y años para llegar a un checkpoint, imaginando que usted desea así hacerlo. Entonces es importante segmentar. Tenemos algunas células hepatogénicas principalmente. Entonces esas son algunas ideas que yo podría brindarle. Tengo una pregunta para Clarice. Uno de nuestros puntos de interés, como usted lo sabe, en la determinación del suero, nosotros vemos mucho eso aquí. Hay un trabajo, por ejemplo, en Perú. Esos estándares de blood, padrones, son estándares indeterminados. Tiene que ser probablemente lisa positivos para funcionar. Nosotros ni siquiera vemos el estatus de lisa de esos estudios. En fin, en Amazonia lo vemos. En tribus indígenas también se producen. Nosotros normalmente lo que se preconiza, que tenemos la iluminescencia y el resultado indeterminado en lo que se refiere al bloqueo es mejor. Tienen un desempeño mejor, a fin de evitar ese número elevado que ustedes están apreciando. Porque se utilizan antígenos que no tienen como blood, sino que es una utilización total del virus, que son en muchos casos recombinantes. Y el resto de los antígenos se utilizan viral total. Entonces, en ese caso se presenta un desempeño mejorado, con todos esos estudios recombinantes con relación a las coinfecciones. O sea, yo me estoy refiriendo al determinante en el Western blot. Tal vez nos está diciendo algo todo eso, con la presencia de esos otros antígenos. Nosotros hemos observado una respuesta sumamente fuerte con americanos caucasianos. Y incluso más elevada en los pacientes afroamericanos que los caucasianos. Así esa respuesta de anticuerpos se ve influenciada, claro. Deben estar influenciando esas diferencias, la respuesta de anticuerpos, y eso es bien notable, bien fuerte. Tenemos un tax only,
Y todo eso está ejerciendo influencia. ¿Han realizado usted algún estudio molecular? Todos los indeterminados son test negativos. Entonces yo concordaría que eso me sugiere que tal vez ellos estuvieron expuestos a una transfusión, madre para hijo, o sea, como el gusto nos refirió. Como dijimos, este virus está en el planeta hace millones de años. Y entonces se produce esa migración. La idea es que existe entonces una exposición aún mayor de lo que está siendo considerado por nosotros. Por ejemplo, algunos pacientes hicieron test neurológicos, pero siempre eran negativos y en algunas determinancias familiares que son positivos lo han pasado. Entonces, la respuesta es que hay que rastrear todos esos casos. Por ejemplo, los estudios de alimentación de la madre, en los casos de amamentar. Tal vez en los sueros se ha determinado que la mamá poseía el virus. Lo que tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando veo una indeterminancia de ese tipo, ¿le gustaría tal vez hacer una transfusión? ¿No es cierto? No. Tal vez usted lo reciba. Y ELISA negativo, pero si usted no testea con ELISA, yo no quiero esa sangre. No quiero que mi hijo o mi madre reciban esa sangre, ¿no es cierto? Es el problema de los tests. Aquí nosotros hemos realizado un estudio de base proporcional evaluando la prevalencia de la población en general. Hicimos inicialmente un rastreo con 2.000 participantes y observamos el estándar realmente de aglomeración en algunos domicilios. Centralizados positivos y determinados, entonces ahí se encuentra. O sea, todo eso de todas maneras va a partir para una evaluación confirmatoria. En esa etapa y luego de la confirmación vamos a incluir, pero nosotros vemos claramente cómo es estándar realmente de desagregación y cómo va pasando de generación en generación. ¿Cuál era la frecuencia? De 2.000 participantes, como mencioné. 40 más o menos entre positivos e indeterminados en el test. Es porcentaje, ¿no es cierto? 40%. Ese número, esa cantidad del 10% prácticamente es universal. Eh, eh, yo retornaré ahí con los datos más precisos, doctor. Va a ser menos, sí. Ok. La determinancia va a aumentar. Y también los Western Blot que son increíbles, ¿eh? Tenemos en Perú, que se están haciendo ejemplos. Algunos van para Lima a trabajar. Es increíble, 40%. Es fuertemente indeterminado. Por ejemplo, tenemos una sugerencia de malaria. No tenemos malaria.
Tal vez. En fin. Son muchos factores. Además del examen en sí, de la prueba en sí, del test. Hay que verificar todos cuáles son los orígenes de todo eso. Y ahí en Brasil ustedes también tienen la cuestión de la cuestión étnica también, ¿no es cierto? Mucho más que en los Estados Unidos incluso. O sea, las mezclas que... Y eso naturalmente presenta un cuadro de complejidad. Esa idea de que tal vez tengamos más HTLV de lo que consideramos. O sea, tenemos esa cuestión también que tenemos que mencionar del iceberg clínico. Realmente hay mucho más virus de lo que nosotros pensamos. Concuerdo totalmente, doctor. Concuerdo. Y nosotros también tenemos que ver toda la parte de secuencia. Todavía no tenemos esos datos. Por lo menos en Pernambuco no contamos con esos datos, doctor. Entonces, todavía tenemos que hacer ese tipo de análisis que se hace necesario. O sea, tenemos que tener más domicilios estudiados. Vamos a hacer también con esos participantes que inclusive que ya lo tenemos, esa parte de secuenciamiento. Entonces, todo eso precisa ser investigado más a fondo. Genoma complejo también muy importante. Las tecnologías, lo que Cristina también mencionaba. Esas tecnologías aumentaron, propulsó la capacidad que tenemos de movernos de una manera más rápida. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Profesor Carlos Pardos, usted tiene que ausentarse. Aprecio mucho más lo que ustedes están haciendo, los comentarios. Y me gustaría agregar un breve comentario al comentario de Steven sobre los resultados en América Latina que también reflejan las imágenes que se han mostrado. Que tal vez es la población que más se vio acometida. O sea que tal vez esos virus están embebidos en nuestro DNA. Y esto es un tema naturalmente, un tema para la investigación. Tenemos un retroviral del 9%. Muchas gracias. Lo convido a los que tienen que retirarse naturalmente por la cuestión del horario. Esto fue más extenso que lo que se había programado, pero naturalmente agradecemos mucho. Tenemos un cuestionamiento sobre la HTLV 3 y 4. Y los 3 y 4, que son muy raros. El doctor Jacobson dice que son muy raros. En Costa de Marfil. Y inclusive ellos están mucho más adaptados a eso. Son unas cuestiones más ancestrales las que se presentan con ese virus. Hay muchas preguntas con relación, para comentar en relación al tema. El arte imita a la vida, dice el doctor Oliveira. O sea, ese virus no hace un clareamiento natural. ¿Qué es lo que sucede? No, la infección, ¿qué es lo que sucede con otros virus existentes? Donde se reproducen el virus, donde es reproducido ese virus. No hay una historia natural que ha clareado la infección.
Entonces, de esa manera no tenemos una vacuna profiláctica de esa manera. Tenemos una proteína, tenemos algunas vacunas que están en desarrollo, sí, para evitar inclusive el desarrollo de las enfermedades. Y tenemos muchas otras preguntas que han surgido aquí en nuestro chat. Y nosotros recomiendo entonces que para el tratamiento se confeccione una guía, un guideline, unas directrices, y eso fue hecho, fue revisado también, y tenemos un estudio de la condición clínica a raíz de esa enfermedad, de esa infección, donde podrá descubrirse mucho más sobre la enfermedad. Entonces, prevención. La transmisión horizontal es lo mismo que en la cuestión de otros virus. 40% tuvo una reducción considerable porque es una infección silenciosa. Como decíamos, muchas personas no saben que la portan. Nosotros siempre hablamos que es como si fuese un ovillo de lana. Tomamos la puntita y la estiramos y ahí se va desarrollando todo. OPAS ha desarrollado varios estudios y fuertemente recomiendo una visita a esos estudios, a esos documentos y muchas otras obras sobre el tema. Y así por grande parte de las preguntas que fueron colocadas así, de detección clínica, etcétera, abordaje terapéutico, las preguntas van a quedar en el sitio naturalmente. Agradezco mucho. Acá tenemos que se han enviado varias preguntas y agradezco mucho por la participación. Y agradecer mucho a la Cruz, a la Red Global, por toda la organización de este evento. Ha sido un placer tenerlo a usted, doctor Jacobson. Le dejo la palabra para concluir la sesión. Muchas gracias a todos, doctor Augusto, también. Yo iba a comentar justamente lo que se mencionó aquí. Tenemos algunos estudios aquí que muestran esa característica del virus y tenemos una determinación diagnóstica. Y vamos entonces a continuar investigando. Y especialmente sobre la transferencia del virus de madre para hijo en alimentación materna. Esa cuestión que usted levantó, puso de relieve, ¿no podría ser una situación intermediaria con un retrovirus? O para aquellos que en efecto son encontrados. Bueno, sí, hay parte del virus, está en lo cierto, como acabo de decir, doctora, pero no se debe esta reactividad de HLTV1, sino que básicamente HLTV1 es el caso, pero tiene tal vez no sea una variante completa, total o plena, pero nosotros vemos mucho más de estos en personas con enfermedades neurológicas, es por eso que vienen a consultarnos a la queca. En mi clínica, los pacientes vienen conmigo por un motivo, porque algo está mal con la salud de ellas, usted tiene la capacidad de salir también y ver los asintomáticos de casa que ustedes pueden hacer y yo no lo puedo hacer en donde vivo, o miembros de la familia también pueden ser estudiados en una gran clínica
pero es pequeña comparado pues a lo que de ustedes o en Japón o en otros países también. Pero tiene razón, todavía haber partes del virus, sí, pienso que están. Yo no creo que es endógeno, esto definitivamente no. No, en ese grupo Brut hay diferentes W, hay diferentes también retrovirus endógenos humanos que no forman parte de este espectro. Estamos hablando de otra manera también. Estamos involucrados en estudios de inmunorespuesta, porque de hecho digo, puede inducir a la respuesta de las células T de este tipo de pacientes, o sea, de HTL1. Y que realmente, por lo tanto, digo, esto me tiene que dar algún tipo de información. Y que tiene una memoria de célula T, o también esto, pero puede haber visto que el virus al comienzo, antes limpian el virus y bueno, y este es el remaneciente, tiene el cuerpo también como anticuerpos que pueden utilizarse. Y esto es bastante razonable, pero el punto es la exposición antibiótica. Entonces, y me parece que el familia, tu generación, es un abordaje multigeneracional, será fundamental. Pero nuevamente le quiero decir a Clarice, si solamente dependes tú de que son positivos, ELISA, podrás perder muchos. Es decir, a los que son solamente ELISA positivos. Ahora veamos cómo ves, analizas a todos, ¿no es cierto? Yo puedo hacer Western para todo, pero es demasiado, esto va a costar demasiado dinero. El costo es elevadísimo, doctor, como acabo de decir, doctor Schiffer, es verdad. Son solamente sugerencias que estamos ventilando. No tenemos que ver subgrupos. O sea, eso depende solo de la ELISA. Cuando yo veo la conversión afroamericana, son todos ELISA negativos. Y son los donantes también del banco de sangre de ELISA. Excelente inglés tiene la doctora Cristiane, podemos seguir en inglés. Estaba yo hablando son los bancos virales y los estudios que han sido realizados en diferentes enfermedades que usted presentó, doctor. Y también quiero decirme, quiero decirle, doctor, que nosotros estamos estudiando, pues, de, de este método acá en nuestra ciudad, porque es bueno poder escuchar lo que usted está diciendo. Y le agradezco muchísimo, doctor, por la charla que usted nos ha dado sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Cristian. Sí, tendremos que terminar lamentablemente. Sí, ya pedí a Cristiani, por favor, que clausure la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, muy amables a todos y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias a todos ustedes.